Fíjense, en este caso tenemos un rango de fechas, ¿sí? De distintas fechas del año 2020, ¿sí? Tenemos de enero a junio, ¿sí? Fechas secuenciales, digamos, no específicamente con un patrón, pero son fechas del primer semestre, vamos a decir, del año, ¿sí? Del 2020. Y les voy a demostrar 3 métodos distintos de cómo podemos obtener el dato del día de esa fecha, ¿sí? Que puede suceder que necesiten calcular el día de una fecha, ¿sí? Y cómo lo podemos obtener. Fíjense, una opción básicamente es, bueno, obviamente calcular la función día, pero no vamos a, me refiero a nomenclaturas de día, ¿sí? No específicamente al dato numérico, no 5 en este caso, ¿sí? Del primer valor, sino lo que es una nomenclatura de qué día representa ese 5 de enero del 2020. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Fíjense, vamos a utilizar la función texto, ¿sí? La función texto obviamente convierte un valor a texto, ¿sí? Con un formato de número específico, ¿sí? Que eso es lo importante que quiero que transmitirles hoy. Fíjense, si colocamos texto y seleccionamos la fecha, ¿sí? El segundo argumento va a ser el formato. Para lo que es el formato, sí hay muchas formas. Yo lo que les voy a mostrar ahora es específicamente en este caso para lo que son fechas, ¿sí? Lo que vamos a aplicar a fechas, pero específicamente hay muchas formas que se pueden configurar el formato de una celda convertida de valor a texto. Pero para lo que es fechas, fíjense, si nosotros queremos obtener el día, una forma es, por ejemplo, colocar entre comillas, ¿sí? 4 letras D, ¿sí? Fíjense, si yo coloco 4 letras de entre comillas como formato de esa celda de texto, me va a devolver específicamente el nombre, ¿sí? El nombre de ese día, ¿sí? Que fue en el 5 de enero de 2020, ¿sí? Me devuelve que fue un domingo, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos que la primera letra sea una mayúscula, obviamente podemos englobar esto con nom propio, ¿sí? Esto ya de paso les aporto más funciones vinculadas. Podemos vincularlo a nom propio, ¿ven? Y así obtenemos la letra en mayúscula, ¿sí? Eso es obviamente sin distinto. Por defecto lo trae en minúscula, ¿sí? Bueno, arrastramos hacia abajo y así lo que vamos a obtener obviamente es el día, el nombre del día que fue para cada de esas fechas, sí, que necesitamos extraer. Ahora bien, otra opción podría ser el nombre corto, ¿sí? En vez de decir domingo, que por ejemplo me diga dom, ¿sí? O 3 letras. Entonces lo que podemos hacer es colocar texto, seleccionamos la fecha, ¿sí? Y luego, como expresión de formato, en vez de 4 Ds, vamos a colocar 3 Ds. Entonces, fíjense que con 3 Ds me va a devolver específicamente las 3 iniciales de cada uno de esos nombres de día, ¿sí? Fíjense, dom, nie, lun, ¿sí? Específicamente para cada uno de esos días, ¿sí? Esas son 2 formas de expresión de fechas en nombre de fecha para una fecha dada, ¿sí? Una celda con formato de fecha. Y por último, el método tercero, que es el método más articulable, es específicamente un método que combina 2 funciones y lo que nos va a permitir es colocar lo que queramos. O sea, simplemente podemos poner la D, domin, lo que nosotros queramos, hasta cualquier otra expresión, ¿sí? Lo que nosotros queramos atribuirle a ese día, ¿sí? Para eso vamos a utilizar esta combinación de funciones que ahora les explico, que es elegir, ¿sí? Que básicamente elige un valor de una lista a partir de un índice, ¿sí? Es decir, yo elijo un número y después de ese número va a contar dentro de una lista y va a devolverme ese valor que está para esa disposición de números, ¿sí? Si yo coloco, por ejemplo, un 1 y después coloco ABC, me va a volver A, porque es el primer valor. Si coloco un 2 en elegir, me va a volver B, porque es A, B es el segundo, y así, ¿sí? Esa es la función elegir. Entonces, vamos a utilizar elegir, ¿sí? Como numerador de índice, ¿sí? En vez de un número arbitrario, como les estaba diciendo, vamos a utilizar la función diasem, ¿sí? Que lo que va a devolver es un número de 1 a 7 que identifica el día de la semana, ¿sí? Recuerden que el primer día de la semana es domingo, ¿sí? Y el último día de la semana es el lunes, que es un 7, ¿sí? Entonces, el día sem, ¿sí? Básicamente va a estar dado por la fecha, ¿se entiende? Fíjense, vamos a hacer una cosa, miren. Si yo coloco día sem acá y selecciono específicamente la fecha, ¿sí? Me va a volver 1. ¿Por qué? Porque específicamente el lunes es el primer día de la semana. Fíjense, si yo arrastro hacia abajo algunos datos, fíjense, por ejemplo, ¿ven? Me devuelve que el lunes, ¿sí? Es el segundo día de la semana, ¿sí? Yo dije antes, ¿no? El primero es el domingo y el sábado es el séptimo, perdón, no el lunes, quise decir eso, antes me equivoqué. El domingo es el primero y el sábado es el último día de la semana. Entonces, fíjense que me devuelve el número que corresponde al día de la semana, ¿sí? Obviamente de forma predeterminada, ¿sí? Entonces, volvemos acá. ¿Cómo podemos obtener entonces el día? Con una configuración articulada y personalizada. Combinamos entonces elegir, ¿sí? Que es lo que les decía antes, y agregamos diasem, ¿sí? Como numerador de índice de ese argumento, ¿sí? De elegir, y específicamente le pedimos que la numeración de índice sea esa fecha, ¿se entiende?
Entonces, lo que va a definir eso es la ubicación, ¿sí? Para los valores que vamos a colocar ahora luego en la función elegir. Y en función de ese valor que elija, son los valores que nosotros definimos. Entonces, se darán una idea que para lo que son los valores dentro de la función elegir, vamos a colocar lo que nosotros queramos asignarle a cada nombre o a cada, digamos, día de la semana. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, domingo le quiero atribuir una D, ¿sí? Siguiente caso, una L para lunes, ¿sí? Podemos hacer lo que queramos. Una MA para martes, ¿sí? Una MI para lo que es miércoles. Después podemos colocar una J, ¿sí? Para jueves. Una V para viernes. Y por último, una S para sábado, ¿sí? Entonces, en función de ese día SEM, día de la semana, que está configurado por el número de día que representa esa fecha, ¿sí? Va a devolver ese número, ¿sí? De valor que nosotros colocamos en la función elegir. En este caso, día SEM devuelve el 1, que es domingo, ¿sí? Que el 5 de enero del 2020 fue domingo. Entonces me devuelve el primer valor de los valores que nosotros definimos en esta secuencia, ¿sí? Es muy importante respetar el orden que nosotros queramos poner acá, porque elegir va a definir, obviamente, va a devolver el valor en forma numérica secuencial de izquierda a derecha que nosotros definamos en esos argumentos de valores, ¿sí? En este caso me va a devolver la D, ¿sí? Fíjense. Ahora estamos hacia abajo y fíjense que así configuramos una forma de asignarle un nombre personalizado a cada uno de los días de la semana partiendo de una fecha aleatoria que podamos tener en una celda dada.